nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Les voy a hablar en este sermón del Evangelio del segundo domingo de Epifanía, que nos describe las bodas de Caná en las cuales nuestro Señor transformó el agua en vino. Y la Iglesia liga mucho varias fiestas para aquellos, los sacerdotes, que cuando decimos el Santo Oficio vemos esto más claramente, que la Iglesia liga la fiesta de la Epifanía, la fiesta del bautismo de nuestro Señor, que fue ayer, y la fiesta también el hecho de las bodas de Caná, que hoy se habla en el Evangelio. Estos tres hechos de la vida de nuestro Señor, ¿por qué son puestos juntos y qué quiere decir? Entonces, primero, están ligados todos a la fiesta de la Epifanía. Epifanía quiere decir manifestación. Manifestación quiere decir mostrar algo que antes no se conocía, algo muy importante, que es Dios, que se hace conocer. Dios se manifiesta a nuestras almas. Y ciertamente Navidad pues ya es una manifestación, cuando nuestro Señor se manifestó a los pastores que vinieron a San José, la Virgen María, que eran judíos, pero también se manifestó a los pueblos gentiles el día de la Epifanía con la venida de los Reyes Magos, y por eso la fiesta de la Epifanía tiene mucha importancia también. Y entonces esta manifestación de nuestro Señor es una gran revelación, es decir, que el mundo antes vivía lejos de Dios, no conocía a Dios, y Dios se hizo conocer. Y es la gran obra de Dios, hacerse conocer. Para eso vino al mundo, para hacerse conocer, para que lo amemos y que lo sigamos. Entonces tiene una gran importancia esta manifestación, por eso la Iglesia lo festeja. Como en otros tiempos la fiesta de la Epifanía tenía una octava, era una fiesta muy importante, así como Navidad, como Pascua. Y entonces, ¿por qué ligarla al bautismo de nuestro Señor y a las bodas de Caná? Pues también ahí nuestro Señor se manifestó, porque cuando nuestro Señor fue el bautismo de nuestro Señor que hizo San Juan Bautista, pues él se hizo conocer, porque en ese momento San Juan Bautista dijo: Él es el enviado, Él es el Mesías. Entonces el momento en que se manifestó al pueblo, se comenzó a conocer a nuestro Señor. También las bodas de Caná, lo mismo, porque con ese milagro que hizo las bodas de Caná, pues la gente dijo: ¿quién es él? Antes él era solo el hijo de un carpintero, pero no veían en él a alguien que tenía poderes divinos. Entonces ahí se manifestó, se hizo conocer que era un enviado de Dios con este milagro de las bodas de Caná, que es un milagro pues que solo Dios lo puede hacer, ¿verdad? Transformar la sustancia de una cosa en otra sustancia. Solo Dios puede hacer eso. Es un milagro. Entonces el agua transformada en vino da testimonio que Jesús es por lo menos un profeta, ¿verdad? Que fue enviado de Dios, pero él hizo estos milagros como Dios, o sea, no, porque él era el mismo, con su propio poder lo hizo, mientras que los profetas o los santos lo hacían por la gracia de Dios, porque Dios les ayuda, por el poder de Dios. Entonces esta manifestación de Dios es muy importante que tomemos conciencia que nuestra religión es una religión ante todo del conocimiento. Entonces debemos conocer a Dios para poderlo amar, para poderlo
imitar para poderlo servir. Alguien que no conoce no puede ni amar, ni actuar bien, ni hacer el bien. Entonces, toda nuestra, por más buena voluntad que alguien tuviera, si no conoce a Dios, ¿cómo lo puede amar? ¿Cómo lo puede servir? ¿Cómo puede ir a Él? ¿Cómo puede salvarse, ir al cielo, si no conoce? Nuestra religión está basada en el conocimiento de Dios. Y por eso cuando decimos los actos de fe, esperanza y caridad, primero decimos el acto de fe, porque la fe es la base de toda nuestra religión. Y la fe es la virtud que es la base de las demás. Por eso los pecados contra la fe tienen una gravedad particular muy grande, y eran los pecados que antes la Iglesia castigaba más severamente que los demás. Y hoy la gente ha perdido el sentido de la veracidad, de la importancia de la verdad en nuestra vida. Entonces creen que a veces basta tener buena voluntad. Mucha gente, a veces tal vez no bien intencionada, piensan que solo hay que tener buena voluntad, pero no es suficiente tener buena voluntad. Hay que conocer qué es lo que debemos amar, por qué debemos amarlo, por qué algo es bueno, por qué algo es malo. Y hay cosas que son malas que la gente los toma por buenas. Entonces, de ahí se ve la importancia de conocer la verdad. Decir, ¿dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Para no equivocarme en mis amores, no equivocarme en mis actos, no equivocarme en mis elecciones. Necesito conocer la verdad primero. Y esta verdad, muchas veces nosotros juzgamos de una manera muy humana la verdad, pero toda verdad depende de Dios. Y toda la verdad viene de Dios, porque toda verdad que podamos conocer viene de Dios. Y es más, Dios es la verdad suprema, de la cual depende todo. Cuando nosotros poseemos la verdad, pues esa verdad nuestros conceptos pueden a veces errar, y son dependientes de lo que vemos, de lo que conocemos, mientras que en Dios es de otra manera. La verdad divina es la que hace que existan las cosas, y es en la medida que Dios las concibe que existen. Si Dios no las concibiera, no existirían. Entonces es una verdad es una verdad divina que crea la verdad creada, las cosas. Y en la medida que Dios les ha dado su existencia por su verdad, éstas existen. Entonces, esa verdad divina, quien posee la verdad divina, posee toda verdad. Y de hecho, los santos en el cielo ven en Dios todas las cosas, como en un espejo, como en la fuente de su existencia. Por eso la visión beatífica de los santos pues tiene un conocimiento del universo, de las realidades humanas y de todo el mundo, mucho más perfecta que la que nosotros podemos tener por medio de medios humanos. Entonces la verdad divina es la máxima aspiración para un alma. Y conociendo lo que es Dios, porque Dios existe, conociendo su verdad, entonces uno puede amarlo, uno puede obedecerlo, uno puede servirlo. Y de ahí vienen las otras virtudes, por ejemplo, la esperanza, la caridad, se inspiran siempre en la verdad. Las virtudes cardinales, ¿verdad? Todas las virtudes se inspiran siempre en la verdad. Entonces nuestra religión es una religión de verdad.
Y cuando uno se ataca a ese concepto de la verdad, todo se derrumba. Entonces hoy se ha atacado ese concepto en la iglesia modernista, en la iglesia del Concilio Vaticano II, se ha relativizado la verdad, es decir, que no todo está dependiente de la verdad, sino que la verdad está dependiente de los hechos humanos, de los gustos humanos, de los antojos humanos. Entonces se diluye la verdad, ya no existe una verdad, en realidad todo se hace al gusto del hombre, según sus opiniones, pero ya no hay una verdad objetiva. Y se destruye este concepto de una verdad estable, que no varía, de una verdad objetiva, entonces se destruye el concepto también de la fe, porque Dios es una verdad objetiva para nosotros, que hay que conocer y hay que aceptar tal como es, no a nuestro gusto, nuestra manera, a nuestro capricho. Y de esta aceptación depende nuestra salvación. Entonces, si el concepto de verdad se devalúa en el mundo moderno, en la iglesia moderna, se está destruyendo, se está socavando la iglesia. Se está, por la base, se está haciendo que todo se derrumbe, toda la vida cristiana. Por eso San Pío X decía que el modernismo es la suma de todas las herejías. Y es la herejía más destructora que existe. Y es la herejía que entra de una manera suave, como un veneno de una serpiente que dicen que pica pero que no duele, que provoca placer ese veneno y la gente muere. Pero es seductora esa mentalidad moderna que nos hace creer que el hombre puede hacer todo y que del hombre depende todo. Y ya no es de Dios, ya no es de la verdad objetiva. Entonces todo se relativiza y estamos hundidos en un caos, porque esa es la mentalidad moderna. Y a veces también hay personas que tienen el error de, por los actos, dicen: yo tengo principios, yo acepto la verdad, pero mis actos desdicen mis convicciones. O alguien que dice: yo tengo convicciones, pero hay que adaptarse al mundo. Entonces son convicciones flexibles, principios flexibles. Eso no existe, no debería existir. Los principios se toman como son, no se pueden distorsionar, si no ya no son ellos. Entonces ya ya están deformados, ya no son la verdad. Y esa mentalidad, ese espíritu liberal es lo que nos destruye hoy, que está destruyendo el cristianismo, porque hay personas que tal vez sí tienen la fe, pero su fe se está degradando, se está deformando, se está destruyendo, porque tiene ese concepto de principios flexibles. Y en la vida práctica, en las decisiones, no son estrictos en la aplicación de los principios. Hay principios que hay que aplicar de una manera estricta. Por ejemplo, cuando yo digo Dios existe, no puedo hacer compromiso en eso de ninguna manera. Por ejemplo, los mandamientos, ¿verdad? Dar un falso testimonio, eso es pecado. No, pero vamos a encontrar otra solución para que no sea pecado. No, siempre es pecado. No puedo flexibilizar los mandamientos. Hay en una manera como tales, ¿verdad? Si yo no hablo de ciertas circunstancias que puedan cambiar o no, pero el principio como tal de que tal cosa es pecado, eso no se toca, no se puede distorsionar. Hacer el mal siempre será eso. Entonces, esa mentalidad, esa flexibilidad que tienen hoy muchos católicos, que es una manera de ecumenismo, ¿verdad? O sea, que hay que estar bien con todos, todo es adaptable, todo es y no es así, ¿no? La verdad
a veces duele, a veces molesta, a veces hiere. Por ejemplo, alguien que está en el pecado mortal y uno le dice, pues tú estás mal, eso es pecado, eso no se debe hacer. Tal vez a esa persona ella le va a molestar que uno le diga, tú estás haciendo un pecado mortal. Pero es por su bien en el fondo, pero sí, la verdad a veces es difícil de aceptar, es dura, pero no se puede negar, no se puede trastornar, porque deja de ser ella. Y cuando se modifica la verdad, ya no es la verdad, ya es la mentira, ya es el error. Así que tengamos en cuenta eso. Hay personas que compran una mercancía, pero si esta mercancía tiene un defecto, tiene un detalle, ya no la compran porque dicen está defectuoso. En esas cosas le entienden ese principio de que las cosas deben ser ellas, no deben ser a mitad. Pues así la verdad también no debe ser a mitad. Entonces esa mentalidad de compromiso que hay hoy en el mundo es contagiosa. Hay que evitar esas personas que tienen esa mentalidad de hacer componendas en todo. Y nosotros tenemos aquí en México la experiencia triste y dolorosa de cuando hubo la guerra cristera, esos famosos acuerdos que hicieron a México perder una gran oportunidad para ser un país católico 100% por esas componendas. Desgraciadamente eso venía de fuera, pero venía fuera de México la iniciativa original, pero muchos obispos se plegaron a eso por debilidad, por un espíritu poco romántico, liberal, y eso hizo mucho daño. Y eso puede repetirse para aquel que no ha comprendido la lección. Se repite la historia. Entonces aquí ahora en la tradición, la fraternidad San Pío X está repitiendo eso de una manera evidente. Se están haciendo nuevos arreglos de otro tipo, pero también arreglos con Roma, la Roma conciliar, con la cual no podemos hacer componendas, porque si hacemos componendas prácticas, estas comprometen también las convicciones. Entonces no podemos aceptar esas componendas prácticas que pueden aparecer para algunos como que no hay compromiso en los principios, pero sí, porque los principios no solo son teóricos, hay principios prácticos. La Iglesia tiene principios prácticos, hay cosas que siempre se deben hacer de tal manera y no se puede hacer de otra en los hechos. Y si no lo hacemos como debe ser hecho, pues ya somos liberales, ya estamos comprometidos, ya estamos negando prácticamente nuestras convicciones. Y aquellos que se mezclan con los que están mal, terminan siempre viviendo como ellos y pensando como ellos. Así que eso es una constante. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es una máxima del sentido común, ¿verdad? Así que tengamos cuidado de no hacer componendas. Pidámosle a la Virgen María, a todos los que vieron al niño Jesús el día de Navidad, que nos den el sentido de este amor limpio, pero al mismo tiempo tan exigente, ¿verdad? De la verdad divina, la cual nos salva ya desde en esta vida, nos da mucho bienestar, mucha paz del alma, y es una condición incluso de la prosperidad social de un país, esa nitidez en los principios, en la fe y en el amor a estos principios. Pidámosle al corazón inmaculado de María que nos dé este amor sin defecto a la verdad de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.